Dicen que hay historias que no mueren, porque no pertenecen a un solo tiempo. La Atlántida es una de ellas. Un nombre que suena a continente perdido, a ciudad imposible, a tecnología antigua que no encaja con lo que creemos saber. Pero también suena a advertencia, la idea de que una civilización puede volverse tan poderosa que termina destruida por su propia soberbia. Y lo más inquietante es esto: la Atlántida no es solo un cuento que se cuenta para asustar. Es una historia que, desde hace más de 2000 años, se ha quedado clavada en la mente humana como un anzuelo. Un anzuelo que cada generación vuelve a morder, convencida de que ahora sí la va a encontrar. Porque, ¿y si no era un mito? ¿Y si fue real, pero no como nos la contaron? Cuando la gente habla de la Atlántida, casi siempre está repitiendo, sin saberlo, una misma fuente: Platón. No Homero, no sacerdotes perdidos, no manuscritos secretos. Platón. La historia aparece en 2 de sus diálogos, Timeo y Critias. Y ahí empieza lo extraño, porque Platón no presenta esto como una fábula cualquiera. Lo presenta como algo que viene de una cadena de transmisión seria. Solón, el gran legislador ateniense, habría viajado a Egipto, y en Egipto unos sacerdotes le habrían contado una historia antigua, guardada en registros, una guerra monumental entre una Atenas primitiva y una potencia marítima colosal llamada Atlántida. El propio relato insiste en que esos sucesos ocurrieron 9000 años antes del tiempo de Solón, y si Solón vivió alrededor del siglo VI a.C., eso empuja la fecha del desastre a un pasado casi inimaginable, más de 11.000 años atrás. Y aquí nace la primera gran pregunta del expediente: ¿por qué Platón inventaría un detalle tan específico? ¿Y por qué lo envolvería con Egipto, sacerdotes, archivos antiguos y una cronología gigantesca? La respuesta fácil es porque quería que sonara real. La respuesta difícil y más interesante es porque Platón estaba haciendo algo más que entretenimiento. Muchos estudiosos ven Atlantis como un relato político y moral, una especie de espejo, una civilización rica, orgullosa, tecnológica, expansiva, que intenta dominarlo todo y termina hundida por castigo y por su propia corrupción. Mientras tanto, la Atenas ideal resiste como ejemplo de virtud. No sería la primera vez que Platón usa historias para enseñar. Y de hecho, el propio Timeo se presenta como una historia probable dentro del marco filosófico del diálogo. Aún así, que sea enseñanza no significa que sea mentira total. Y ahí es donde el mito se vuelve peligroso, porque puede ser un mensaje construido con pedazos de algo real. Platón describe la Atlántida como una isla más allá de las columnas de Hércules, que normalmente se asocian con el estrecho de Gibraltar, y dice que era más grande que Libia y Asia juntas. Ojo, eso ha generado discusiones eternas sobre traducción y escala. Pero lo que hace que la Atlántida se sienta visual y obsesiva son los detalles. Una capital organizada en anillos concéntricos de tierra y agua, como si fuese un diseño ceremonial o una ingeniería deliberada. Canales, puertos, muelles y rutas marítimas. Recursos increíbles, metales raros y hasta un metal legendario, oricalco. Una civilización con poder naval brutal, capaz de someter regiones enteras. Y luego viene el golpe narrativo. En un solo día y noche terribles, la Atlántida colapsa por terremotos e inundaciones y desaparece bajo el mar. Ese día y noche es una frase que se queda pegada, porque suena a catástrofe repentina.
Suena a tsunami, suena a volcán, suena a algo que la geología sí sabe hacer. Aquí entra una idea que vuelve una y otra vez entre investigadores, divulgadores y arqueólogos. ¿Y si Atlantis es el eco de una catástrofe real, transformada en mito? Los seres humanos han sobrevivido glaciaciones, subidas del nivel del mar, terremotos, tsunamis, erupciones. Y cuando ocurre algo así, no siempre queda un registro escrito. A veces queda una historia, un canto, un mito. Y en el Mediterráneo hay un candidato que siempre regresa al tablero: Santorini. En el mar Egeo está la isla de Santorini, conocida en la antigüedad como Thera, y hace miles de años explotó con una violencia descomunal. La llamada erupción minoica, una de las mayores erupciones volcánicas registradas en la historia humana. No fue un volcán bonito, fue una bomba geológica. La erupción destruyó asentamientos, generó tsunamis, afectó rutas marítimas y dejó una huella tan grande que todavía se discute su cronología exacta. Y aquí viene lo actual del expediente. En 2025 se difundieron resultados de datación por radiocarbono en artefactos egipcios vinculados a la discusión cronológica, con impacto en el debate sobre la fecha de la erupción y su relación con cronologías del Mediterráneo oriental. Es el tipo de hallazgo que no prueba a Atlantis, pero sí fortalece la idea de que el mundo antiguo sufrió eventos capaces de borrar puertos y ciudades enteras del mapa mental de una cultura. La teoría Atlántida igual a Santorini tiene atractivo por varias razones. Es un evento real, enorme y repentino. Ocurre en una región marítima avanzada. Podría haber inspirado historias de ciudades tragadas por el mar, pero también tiene problemas. Platón coloca la Atlántida más allá de Gibraltar, no en el Egeo. La fecha minoica, siglo XVII a XVI a.C., según rangos, no encaja con los 9000 años antes de Solón. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Algunos proponen que Platón movió la historia del lugar, o que el más allá es retórico. Otros dicen que la cifra de 9000 podría ser error de transmisión o símbolo, no cronología literal. Y otros, los más estrictos, concluyen que esto es literatura moral. Pero el misterio sigue, porque Santorini demuestra que sí existen desastres capaces de hacer Atlántidas. Y aquí entramos al terreno donde el mito se mezcla con titulares, documentales y controversia. En los últimos años han circulado nuevos reclamos mediáticos sobre posibles restos de Atlantis cerca de la costa sur de España, alrededor del área de Cádiz y entornos atlánticos. Algunos investigadores independientes han presentado lecturas de sonar, formas circulares, estructuras bajo el agua, y lo han ligado al relato platónico. Suena impresionante, y por eso aparece en noticias. Pero también hay que decirlo con claridad: que aparezca en un documental o en una nota no lo convierte en consenso científico. A menudo, estas afirmaciones necesitan excavación, publicación revisada por pares, contexto estratigráfico, datación, revisión de otros equipos, el paquete completo. Aún así, el valor del tema, para este expediente, no es «ya encontramos Atlantis», sino esta pregunta: ¿por qué tantas pistas modernas insisten en círculos, anillos y estructuras costeras hundidas? Porque si hay algo que el nivel del mar ha hecho durante milenios, es tragarse costas, pueblos, puertos, rutas. Y cuando una costa se hunde, no siempre queda una ruina limpia. A veces quedan sombras, patrones, anomalías.
perfectas para que el mito vuelva a encenderse. Si hay un lugar que Internet ama como prueba de Atlantis, es el Richat Structure en Mauritania, también llamado el Ojo del Sahara. Desde el espacio se ve como un enorme patrón circular con anillos concéntricos, y eso, para la imaginación colectiva, es gasolina pura. Es la capital de Atlantis. El problema es que la geología tiene una explicación muy clara. No es una ciudad, no es un puerto, no es una construcción humana. Es una estructura geológica erosionada, un domo expuesto en anillos por procesos naturales a lo largo de muchísimo tiempo. ¿Eso mata el misterio? Mata la prueba fácil, pero no mata la razón por la que esta teoría explota, porque el diseño atlante de Platón es tan visual que el mundo real, cuando muestra círculos gigantes, parece estar guiñando el ojo, y ese es uno de los secretos más oscuros de la Atlántida. No necesitas evidencia sólida para que la gente la vea. Solo necesitas una forma parecida y una historia que la complete. Un artículo académico sobre el Timeo Critias discute cómo el relato puede entenderse como una construcción literaria que usa Egipto y el pasado remoto para darle verosimilitud, más que como un reporte histórico. Y otras referencias filosóficas señalan algo clave del universo platónico. Platón usa mitos, relatos probables, historias que funcionan como vehículos para ideas. Entonces, un enfoque posible es este. Tal vez no existió una Atlántida literal con elefantes y oricalco y anillos perfectos, pero tal vez Platón mezcló recuerdos de catástrofes mediterráneas, historias egipcias sobre pueblos del mar, propaganda política y el miedo real a la decadencia, y construyó un mito que funcionara como advertencia eterna. Porque si el objetivo era dejar una marca, lo logró. La Atlántida se volvió una obsesión cultural porque guarda 3 secretos que el ser humano no suelta. Secreto 1. La idea de una civilización avanzada antes de la historia. La imaginación moderna ama pensar que hubo algo grande antes y que se perdió. Secreto 2. El mapa incompleto. Los océanos cubren la mayoría del planeta. Hay costas sumergidas, hay ciudades perdidas, y cada descubrimiento subacuático real, puertos antiguos, ruinas, asentamientos, alimenta la fantasía. Secreto 3. El castigo repentino. Un día y noche es una frase perfecta para el terror. Lo que sea que seas, puede desaparecer mañana. Y si eso te suena a advertencia para el presente, no es casualidad. Ahí está el corazón del mito. Entonces, ¿dónde estaba? La respuesta honesta, la que duele, es: no lo sabemos. La respuesta más precisa es: la Atlántida, como entidad histórica comprobada, no tiene verificación directa fuera de los textos de Platón, pero la Atlántida, como símbolo y como eco de catástrofes reales, tiene combustible de sobra en la arqueología, la geología y la memoria cultural. Y en ese filo vive el misterio, entre lo comprobable y lo posible. Tal vez el gran secreto de la Atlántida no es su ubicación, sino su función. Quizá no fue escrita para que la encontráramos con un mapa, sino para que nos encontráramos a nosotros mismos dentro del relato. Una sociedad que crece, se enriquece, se vuelve fuerte, se cree invencible, y entonces ocurre el giro que nadie espera. No porque el mar odia a alguien, sino porque la realidad, la tierra, el agua, el fuego, no negocia. Y al final, el mito no pregunta:
¿Dónde está la Atlántida? Tal vez la Atlántida no espera ser encontrada. Tal vez espera ser comprendida, porque si alguna vez existió, su legado no fue una ciudad perdida, ni un continente hundido, sino una advertencia silenciosa, escrita en el fondo del océano, para quienes creen que el progreso no tiene consecuencias. Y mientras seguimos buscándola bajo el agua, tal vez deberíamos preguntarnos si no estamos construyendo nuestra propia Atlántida, justo ahora. Tal vez la Atlántida no se perdió en el mar, tal vez se perdió en el tiempo, y el océano, como siempre, sigue guardando la verdad en silencio. Si este expediente te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el siguiente episodio de Alien X.